Destruí la PC gamer de mi sobrino después de que él arrojó el PS de mi hija desde el segundo piso de mi casa, y ahora mi hermana quiere demandarme. Tengo 36 años y soy padre de 3 hijos increíbles. Mi hijo mayor, Jason, tiene 18 años. Mi hijo del medio, Derrick, tiene 15 años y mi hija menor, Allison, tiene 11 años. Y desde pequeño siempre me han apasionado los videojuegos, y ese amor ha continuado a lo largo de toda mi vida. Cuando nacieron mis hijos, me aseguré de introducirlos al mundo de los videojuegos, algo que me encantaba durante mi infancia. Y Jason y Derrick rápidamente se enamoraron de los videojuegos siguiendo mis pasos. Cuando nació Allison, me preguntaba si también le gustarían los videojuegos, a pesar de todos los estereotipos que existen sobre las niñas y los videojuegos, pero decidí introducirla poco a poco en ese mundo. Al principio temía que no le gustara, pero para mi sorpresa y alegría, lo adoró y con el tiempo se convirtió en una gamer talentosa e interesada, lo que me llenó de felicidad y orgullo. Allison es una niña amable, educada y muy inteligente, destacándose en la escuela, siempre sacando excelentes notas y esforzándose en todo lo que hace. Y recientemente, como regalo de cumpleaños y en reconocimiento a su excelente desempeño, le compré un PS. Estaba radiante y yo feliz de poder darle esa alegría. Tengo una hermana que tiene un hijo de 9 años llamado Kevin, y desde pequeño, Kevin siempre ha sido muy consentido, resultado directo de la crianza problemática que mi hermana le ha dado. Ella cree que merece todo en el mundo y por eso le da todo en bandeja de plata. Yo y otros familiares hemos advertido a mi hermana sobre los peligros de esta actitud, pero siempre minimiza nuestras preocupaciones diciendo que Kevin es solo un niño inofensivo. Sin embargo, a medida que Kevin crecía, su comportamiento comenzó a empeorar y se volvió cada vez más exigente e insensible a las necesidades y sentimientos de los demás. Mientras mi hermana seguía cediendo a todos sus caprichos, él desarrolló una actitud de superioridad y falta de respeto que era evidente para todos los que lo rodeaban. A pesar de estas señales preocupantes, mi hermana seguía ciega a los problemas, creyendo que solo estaba dándole una buena vida a su hijo. Cada vez que Kevin venía a mi casa durante las visitas de mi hermana, corría directamente al cuarto de Allison e intentaba jugar en su PS. Kevin no tenía un PS, pero sí una PC gamer. Sin embargo, Allison siempre le impedía jugar en su consola, ya que era un regalo especial y sentía un fuerte sentido de propiedad sobre él. Esto provocaba peleas entre ellos. Mis hijos mayores también tienen un PS, pero Kevin quería jugar más en el de Allison solo porque ella era una niña y más joven, ya que no tenía oportunidad con mis hijos. Hubo una vez en particular en la que Kevin, molesto porque no podía jugar en el PS de Allison, le mordió la mano, causándole una gran herida, y el ataque fue tan grave que Allison necesitó atención médica. Después de ese incidente, decidí prohibir temporalmente la visita de Kevin a nuestra casa. Mi hermana, en lugar de reprender a Kevin por su comportamiento violento, reaccionó de forma completamente opuesta y defendía ese mal comportamiento insultándome y defendiendo a Kevin, diciendo que él era inocente y que solo quería jugar en el PS de su prima. Mi hermana argumentaba que Kevin no tenía un P5 porque aún estaba ahorrando para comprar uno, y hasta entonces afirmaba que era obligación de Allison compartir la consola con Kevin. La insistencia de mi hermana en que Allison compartiera el PS en contra de su voluntad solo agravó la situación, generando más tensión entre las dos familias. La falta de responsabilidad y disciplina de mi hermana con respecto al comportamiento de Kevin era evidente, y esto comenzó a afectar seriamente el ambiente de nuestra casa. Lamentablemente, un día decidí hacer una fiesta familiar en mi casa. Solo invité a mi hermana y a su esposo, pero ella decidió traer a Kevin de todos modos. La reprendí por eso, pero dijo que no pudo encontrar una niñera para él y prometió vigilarlo, asegurando que no causaría problemas. Estaba algo desconfiado, pero decidí dejarlo pasar esta vez y durante la fiesta, mientras estaba conversando con otros adultos en la planta baja, sucedió lo peor. Aproximadamente 30 minutos. Después de escuchar risas provenientes del cuarto de Allison, de repente oímos gritos, un fuerte ruido de algo cayendo fuera de la casa. Corrí inmediatamente al cuarto de Allison, seguido por otros adultos. Al llegar, encontré a Allison llorando desesperada, mirando hacia la ventana abierta. Al mirar hacia afuera, vi su PS hecho pedazos en el suelo, 2 pisos abajo. Tan pronto como vi el PS de Allison completamente destruido en el exterior, mi ira y frustración alcanzaron su punto máximo. Allison estaba llorando desconsolada y me acerqué a ella para intentar entender lo que había pasado. A pesar de sus sollozos, logró explicar lo sucedido. Vio a Kevin intentando encender su PS a escondidas y cuando intentó detenerlo, Kevin tuvo un ataque de ira. La empujó con fuerza, arrancó el PS del enchufe y lo lanzó por la ventana del cuarto. La descripción de Allison hizo que mi furia aumentara aún más.
Sintiendo una rabia abrumadora, fui a confrontar a Kevin y, sin mostrar ningún arrepentimiento, perdí el control. Grité y lo sacudí, queriendo que entendiera la gravedad de lo que había hecho, y Kevin, asustado, comenzó a llorar desesperadamente. En ese momento, mi hermana subió corriendo las escaleras atraída por el alboroto, y al ver la escena, yo gritando y sacudiendo a Kevin, corrió hacia mí y, sin dudarlo, me dio una bofetada fuerte en la cara, ordenándome que me alejara de su hijo. Eso solo aumentó la tensión y comenzamos a discutir verbalmente, lo que rápidamente escaló a gritos. Los demás familiares presentes, alarmados por el ruido y la intensidad de la pelea, corrieron al cuarto para separarnos. El ambiente estaba cargado de tensión y enojo, y mientras intentaban separarnos, mi hermana seguía defendiendo a Kevin, mientras yo insistía en que su comportamiento era inaceptable y que ella debía tomar una postura firme para corregirlo. Finalmente, después de mucho esfuerzo, los familiares lograron separarnos, pero el daño ya estaba hecho. Cuando finalmente nos separaron, la mayoría de ellos se dirigió a Kevin, reprendiéndolo severamente por su comportamiento. También reprendieron a mi hermana, dejándole claro que el comportamiento de Kevin era un reflejo directo de la manera en que ella lo había criado. Y muchos familiares afirmaron que era su culpa que su hijo actuara de esa manera y que por eso prácticamente quedaba excluida de algunos eventos familiares futuros. Todavía furioso, le grité a mi hermana que se fuera de mi casa con Kevin inmediatamente, amenazando con llamar a la policía si no lo hacía. Los demás familiares me apoyaron, repitiendo mi amenaza y reforzando la necesidad de que ella se fuera de la casa, y mi hermana, sin saber qué hacer y visiblemente enfadada, comenzó a recoger sus cosas. Kevin, sin embargo, no quería irse y comenzó a gritar y a hacer un berrinche, insistiendo en quedarse, y mi hermana, frustrada y desesperada, lo agarró del brazo y lo arrastró hasta el coche, pero Kevin seguía forcejeando y gritando mientras ella luchaba por controlarlo. La escena era caótica, con gritos y llantos llenando el aire, y los familiares observando, incrédulos e indignados con toda la situación. Finalmente, después de una intensa lucha, mi hermana logró meter a Kevin en el coche y, sin mirar atrás, se fue rápidamente, y el silencio que siguió fue pesado y cargado de tensión. Pero al menos por un momento, la casa estaba libre del caos que Kevin había traído. A pesar de haber tranquilizado a Allison, sabía que seguía muy triste por lo que había sucedido con su PS. Y ver a mi hija tan desanimada y traumatizada por el incidente me llenaba de furia. Entonces comencé a pensar en una forma de mostrarle a mi hermana y a Kevin que sus acciones tienen consecuencias. Recientemente, Kevin había recibido una PC gamer de última generación y llevaba meses suplicando por ella. Y mi hermana y su esposo, como siempre, cedieron a sus caprichos. Le compraron un equipo de primera línea que Kevin mostraba con orgullo en cada oportunidad. Recordé que mi hermana tenía el hábito de no cerrar las ventanas de su casa, confiando en la seguridad del vecindario, y siempre había sido descuidada con eso, y pensé que esta era la oportunidad perfecta para mi pequeña venganza. Esperé hasta un día en que sabía que mi hermana y Kevin estarían fuera de casa. Conduje hasta su casa, me aseguré de que nadie estuviera cerca y encontré una ventana sin seguro en el lateral de la casa, y con cuidado la abrí y entré en silencio. La casa estaba en completo silencio y fui directamente al cuarto de Kevin. Y allí estaba la tan codiciada PC gamer, brillante y completamente montada con todos los accesorios. Respiré profundamente, recordando la cara de Allison al ver su PS destruida, y decidí que Kevin necesitaba aprender una lección. Tomé un destornillador que encontré en el garaje y comencé a desmontar la PC y arranqué los cables, quité los componentes principales y me aseguré de causar el mayor daño posible. En cuestión de minutos, la PC gamer estaba en pedazos, completamente inutilizable, y antes de irme, eché un último vistazo para asegurarme de no haber dejado ninguna evidencia obvia de mi presencia. Cerré la ventana por la que había entrado y salí rápidamente de la casa. Sabía que lo que hice no estaba del todo bien, pero estaba cansado de la impunidad de Kevin y de la negligencia de mi hermana. Ellos necesitaban entender que sus acciones tenían consecuencias, y esperaba que esto les sirviera como lección. Cuando llegué a casa más tarde esa noche, recibí una llamada de mi hermana. Contesté y antes de que pudiera decir una palabra, me recibió gritando furiosamente por teléfono. Decía que iba a demandarme por haber destruido la PC gamer de Kevin. Respiré hondo y le pregunté con calma si tenía pruebas de que yo realmente había hecho eso. Dudó por un momento antes de admitir que no tenía pruebas, pero insistió en que estaba segura de que yo era el culpable debido al incidente reciente con el PS de Allison. A pesar de la acusación grave y no me sentí afectado en lo más mínimo, y le dije que estaba siendo dramática y que yo no había destruido la PC gamer. Agregué que aunque hubiera sido yo, no tenía pruebas para respaldar su acusación. Pero antes de que pudiera responder, le colgué, terminando abruptamente la conversación.
La llamada me dejó un mal sabor de boca, pero sabía que estaba lidiando con una situación irracional. Me quedé en paz sabiendo que estaba protegiendo a mi hija y que Kevin, con su comportamiento inaceptable ya no representaba una amenaza para nuestro hogar. No tenía miedo de ser demandado por mi hermana y sabía que mis acciones podrían tener repercusiones legales, pero estaba dispuesto a enfrentar todas ellas. Lo haría todo de nuevo las veces que fuera necesario para asegurarme de que mi hija tuviera justicia. Con todos estos pensamientos atormentándome, decidí buscar una perspectiva externa. Después del incidente, las cosas tomaron un rumbo inesperado. Pensé que mi hermana solo estaba lanzando amenazas vacías, pero cuando me llegó la notificación del juicio, me di cuenta de que hablaba en serio. Saber que me había demandado me llenó de rabia y frustración. Estaba convencido de que ella no tenía pruebas de que yo había destruido el PC gamer de Kevin. Para mí, esto era una cuestión de principios, y estaba dispuesto a enfrentar lo que fuera para defenderme y proteger a mi hija, que seguía triste por la pérdida de su PS. El día del juicio, entré a la sala con el corazón pesado. Mi abogado ya me había advertido sobre lo impredecible que podía ser un proceso judicial como este, pero estaba decidido a contar toda la verdad. Cuando la sesión comenzó, el abogado de mi hermana hizo un discurso dramático, pintándome como un hombre impulsivo que había actuado sin pensar en las consecuencias. Alegó que Kevin estaba traumatizado y que yo debía pagar por los daños al PC gamer, además de compensar el sufrimiento emocional del niño. Cuando llegó mi turno de hablar, intenté mantener la calma. Expliqué al juez toda la historia, desde el incidente en que Kevin mordió la mano de Allison hasta el día en que lanzó su PS por la ventana. Hablé de la falta de límites que mi hermana ponía a Kevin y cómo siempre lo defendía, incluso cuando él se pasaba de la raya. Además, señalé que ella no tenía pruebas de que yo había destruido el PC gamer, ya que no había cámaras exteriores instaladas en su propiedad. Sin embargo, lo que no esperaba era que el abogado de mi hermana sacara una carta bajo la manga. Resulta que encontraron una cámara interna en la casa de mi hermana, ubicada en el segundo piso, que captaba parte del pasillo por donde había entrado. Mi hermana ni siquiera sabía que esa cámara existía. Su esposo la había instalado como una medida de seguridad. El vídeo no mostraba directamente cómo destruía la PC, pero me captaba entrando sigilosamente por la ventana. Cuando el juez vio el vídeo, quedó claro que había entrado en la casa, aunque el acto de destruir la máquina no estuviera grabado. Esto fue suficiente para inclinar la balanza en mi contra. Fui declarado culpable de invasión de propiedad y daños materiales, y la sentencia fue clara. Debía pagarle a mi hermana el triple del valor del PC gamer que había destruido. Escuché la decisión con un nudo en la garganta, sintiendo una mezcla de rabia y desespero. Sabía que lo que había hecho no estaba bien, pero ver cómo Kevin destruía el PS de mi hija sin consecuencias era algo que no podía aceptar. La condena fue un golpe duro, y la noticia se esparció rápidamente entre los familiares. Muchos me miraban de forma diferente, algunos juzgándome y otros comprendiendo mi frustración. La vergüenza y la humillación eran casi insoportables, pero decidí no prolongar la batalla legal y cumplir con la multa. Pagué cada centavo, aunque eso significara sacrificar gran parte de mis ahorros. El tiempo pasó, y la herida que dejó el incidente fue cicatrizando poco a poco. Seguí trabajando duro, y con el paso de los meses, mi situación financiera mejoró. Me había prometido a mí mismo que compensaría a mi hija por lo que había perdido. Así que, cuando logré ahorrar un poco más, le compré un nuevo PlayStation a Allison y, junto con eso, un celular nuevo para darle un poco de la alegría que le habían quitado. Ver la sonrisa en su rostro cuando le di los regalos fue uno de los momentos más gratificantes desde todo el desastre. Pero, para mi sorpresa, poco tiempo después, apareció mi hermana nuevamente. Vino a mi casa con Kevin, y ya me imaginaba que venía a quejarse o a exigir algo. Pero esta vez, su pedido me dejó sin palabras. Quería que le comprara un celular nuevo a Kevin también, ya que, según ella, era injusto que Allison tuviera uno y Kevin no. Utilizó el mismo discurso de siempre, alegando que Kevin era solo un niño y que yo tenía la obligación de tratar a todos los sobrinos por igual. En ese momento, sentí que la sangre me hervía. La miré, incrédulo, y traté de mantener la calma, aunque era difícil. Después de todo lo que había pasado, después de tener que pagar el triple del valor de ese maldito PC gamer, ella todavía pensaba que tenía derecho a pedirme algo. Respiré profundo, intentando no explotar de inmediato. Le dije que lo que yo hacía por mi hija era un asunto mío, y que Kevin no tenía absolutamente ningún derecho sobre los regalos que le daba a Allison. Le recordé que, de hecho, todavía estaba pagando las consecuencias de haber defendido a mi hija, y que no le debía nada a ella ni a Kevin. Mi hermana, como siempre, intentó hacerme sentir culpable, diciendo que estaba siendo injusto,
que estaba traumatizando a Kevin al tratarlo de forma diferente. Pero esta vez, no me dejé manipular. Terminé la conversación de manera firme, diciendo que ya había hecho más que suficiente y que ella necesitaba asumir la responsabilidad de la crianza de su propio hijo. Dejé claro que si Kevin quería un celular, que se lo comprara ella misma, porque yo no lo haría. Ella salió de mi casa furiosa, llevándose a Kevin, y yo me quedé mirando mientras se alejaban, sintiendo una mezcla de alivio y cansancio. Sabía que esto probablemente crearía más tensión en la familia, pero en ese momento, no me importó. Por primera vez, sentí que estaba poniendo un punto final a toda esta historia. Y, a pesar de todas las consecuencias, miré a mi hija jugando feliz con su nuevo PlayStation y supe que, al final, haría lo mismo una y otra vez para asegurarme de que ella se sintiera protegida. Meses después del incidente, las cosas finalmente parecían volver a la normalidad. Mi hermana dejó de buscarme, y el ambiente familiar se estabilizó, aunque todavía quedaba un resentimiento latente. Me enfoqué en mi trabajo y en darle a Allison y a mis otros hijos la mejor vida posible. Pero no tenía idea de que otra tormenta estaba a punto de desatarse. Un día, me sorprendí al enterarme de que la casa de mi hermana había sido robada. Durante el robo, se llevaron varios objetos, incluyendo el preciado PC gamer de Kevin. Ella estaba desolada, y yo, sorprendido por la noticia. Sin embargo, mi sorpresa se convirtió rápidamente en frustración cuando supe que había decidido acusarme de ser el responsable del robo. Mi hermana alegaba que yo seguía resentido por la situación anterior y que eso me había motivado a entrar a su casa para vengarme. Cuando me llegó la citación para declarar, no podía creer la audacia de sus acusaciones. En mi mente, estaba claro que ella simplemente no podía aceptar que el mundo no giraba alrededor de los caprichos de ella y de Kevin. Pero, como ya estaba cansado de esta guerra, me preparé para defenderme una vez más. El día del juicio, me presenté en la sala con el corazón pesado. Mi abogado ya me había advertido sobre lo impredecible que podía ser un juicio como este, pero yo estaba decidido a contar toda la verdad. Cuando la sesión comenzó, el abogado de mi hermana expuso su caso, argumentando que yo tenía motivos y oportunidad para cometer el robo. Insistió en que, como ya había sido condenado anteriormente, eso demostraba mi comportamiento vengativo. Pero esta vez, había una evidencia nueva, una cámara de seguridad interna que había captado al ladrón. Mi hermana confiaba en que eso bastaría para incriminarme de una vez por todas. Sin embargo, cuando se mostró el vídeo, casi me reí. En las imágenes aparecía un hombre encapuchado entrando por la ventana, pero había un detalle crucial. El ladrón tenía un tatuaje muy visible en el cuello, algo que yo, definitivamente, no tenía. Incluso me levanté el cuello de la camisa en la sala del tribunal para mostrar que no había nada allí, mientras mi hermana se quedaba cada vez más desconcertada. El juez revisó las pruebas y, tras un breve análisis, concluyó que no había evidencias de que yo tuviera alguna relación con el robo. Fui absuelto de las acusaciones. Mi hermana parecía estar en shock, pero la situación empeoró aún más cuando, al salir del tribunal, decidí que era el momento de tomar revancha. Contraté a un abogado y presenté una demanda por calumnia y difamación contra ella, exigiendo una indemnización por el daño a mi reputación y el estrés que me había causado. El caso avanzó rápidamente, y con base en las acusaciones infundadas que había hecho contra mí, el fallo fue a mi favor. El juez ordenó que mi hermana me pagara una cantidad que, irónicamente, era mayor que la indemnización que yo le había pagado anteriormente. Ella salió del tribunal humillada, y yo no pude evitar sonreír con satisfacción. En los días siguientes, mi hermana evitó cualquier contacto conmigo, y la tensión que había antes se transformó en un incómodo silencio. Sabía que nuestra relación estaba rota por completo, pero había algo gratificante en verla finalmente entender que ya no me dejaría intimidar por sus acusaciones y su drama. Cuando volví a casa ese día, después de recibir la noticia de que el pago de la indemnización se realizaría pronto, me senté en el sofá y reflexioné sobre todo lo que había sucedido. Me miré en el espejo que colgaba en la pared, y una sonrisa se dibujó lentamente en mis labios. Fue en ese momento, estando solo, cuando hablé en voz alta, como si me estuviera confesando a mí mismo. Sí, fui yo quien robó ese PC gamer. Recordé cómo había planeado todo con cuidado. Sabía que mi hermana y Kevin estarían fuera de casa ese día, como lo hacían todas las semanas. Esperé hasta el momento perfecto. Me puse una sudadera con capucha para cubrir mi rostro y usé un tatuaje de henna en el cuello, algo temporal que sabía que desaparecería en unos días. La idea de la tatuaje falsa fue infantil, pero también ingeniosa, asegurando que, aunque alguien viera las grabaciones, nunca pensarían que el ladrón era yo. Desmonté la PC en varias partes y me deshice de los componentes en diferentes lugares, asegurándome de que no pudieran rastrearlos.
Mientras me escuchaba confesarme, sentí una satisfacción extraña. Claro, sabía que lo que hice no estuvo bien. Fue un acto impulsivo, alimentado por la rabia y la necesidad de demostrar que no podía ser manipulado por mi hermana. Pero, en el fondo, sentía que finalmente había tomado el control, y que ahora ella pensaría 2 veces antes de intentar intimidarme de nuevo. No me sentía orgulloso, pero tampoco me arrepentía. La vida a veces nos lleva a tomar decisiones que nunca imaginamos, y esta fue la mía. Lo que realmente me importaba al final era que mi hija estaba a salvo, que mi hermana sabía que ya no podía controlarme, y que, de alguna forma, había obtenido justicia para ambos. Y allí, en el silencio reconfortante de mi hogar, supe que, por más retorcido que haya sido el camino, no me arrepentía de la decisión que había tomado.